Un hermoso y ya lindo miércoles. Y hoy el tema, las lluvias tempranas y tardías. Dos lluvias que en realidad se ocupan, así como para la siembra, también se ocupa para la vida espiritual. Pero esta lluvia espiritual es una lluvia especial que hoy estamos esperando y que yo creo que ya necesitamos, porque los tiempos cada día están más difíciles. Así es de que espero que no te pierdas este estudio. Trata aún de, si algo tienes que hacer ahí en tu casita, escucha, súbele volumen a la televisión y que puedas entender completamente qué es esto de las lluvias. Y para eso, pues hoy, una vez más, el pastor Palomino me acompaña para llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Igualmente a todos ustedes. Un feliz día. Bueno, vayamos entonces a la oración. Okay. Bueno, les invito a orar. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, rogando tu bendición. Te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra y también por los escritos del Espíritu de Profecía, que nos ayudan a entenderla mejor. Gracias, Padre, porque has dado mucha luz a tu pueblo en estos últimos días. Y hoy, al hablar de la lluvia temprana y especialmente la tardía, permite, Padre, que podamos comprender lo que esto significa para nuestras almas. Es un tema que tiene que ver con una promesa maravillosa que se ha de cumplir en los últimos días, sobre todos aquellos que confíen en Cristo, que le amen con todo su corazón y que al mismo tiempo estén dispuestos a dejar su propia voluntad a un lado, a dejar morir el yo y permitir que Cristo viva en ellos. Ayúdanos, Señor, que podamos comprender y que nosotros como pastores tengamos también la unción de tu Espíritu para poder explicar. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, la lluvia temprana y la tardía. Bueno, ¿de dónde salen esos términos y qué significan? Primeramente vamos al libro de Joel. El libro de Joel en el Antiguo Testamento, allí nos habla justamente de este punto. Joel, y vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 21. Joel 2, 21. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Joel 2, 21. Busquémoslo, por favor. Joel 2, 21. Ezequiel, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Bueno, vamos a ponerlo en pantalla, por favor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué dice el versículo 22? Hasta el 24. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid también lo darán. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Como podemos ver aquí en esta escritura, nos está hablando de cómo viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. Como ustedes bien saben, el libro de Joel, especialmente el capítulo 2, nos está hablando del día de Jehová, el día final. Y el Señor menciona justamente que a través de la historia habría de darse esto. Pero ¿de dónde sale este lenguaje? Este lenguaje viene de la agricultura. Resulta que cuando los agricultores siembran la semilla, ellos la siembran en el otoño. Aproximadamente entre septiembre y octubre siembran la semilla. Y Dios hacía que cayera una lluvia para hacer germinar esa semilla. Y durante todo el otoño, el invierno y luego ya para la primavera, venía entonces el fruto. Y así era como en la antigüedad se manejaba. La lluvia temprana caía en el otoño
y para la primavera caía la lluvia tardía que hacía que la planta que ya estaba lista madurara plenamente para dar fruto y cosecha. De la misma manera, esta figura se encuentra en la historia de la iglesia cristiana. Hubo una lluvia temprana y la lluvia, el agua es símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, como raudales de agua viva, dice el Señor, es el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo fue dado con poder al principio de la historia cristiana, de la iglesia cristiana, con el propósito de darle poder a este gran mensaje de que Jesucristo, el Mesías prometido, finalmente había venido y que el nuevo pacto en Cristo de colocar la ley de Dios en el corazón había llegado. Ahora, lo que sucedió al comienzo lo vamos a ver allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Y allí se nos presenta esta historia del primer cumplimiento de la lluvia temprana. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Se estaba celebrando el Pentecostés. Y si ustedes notan con atención, habían algunas cosas maravillosas que pasaron. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Absolutamente todos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar inclusive en otros idiomas. Ellos pues eran pescadores humildes y el Señor les permitió hablar inclusive en otros idiomas para poder llevar el Evangelio de Cristo conforme Él les había ordenado hacer, llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso fue un milagro maravilloso. El poder del Espíritu se manifestó en esto y en mucho más. ¿En qué más se manifestó? Vamos a ver el versículo 41 al 43. 41 al 43. Dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas en un día? 3,000. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en cualquier doctrina, la doctrina apostólica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Miren cuán importante es esto, tener comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, noten que habían varias cosas aquí. Primero, hubo un despertar del Espíritu Santo sobre las personas para que aceptaran la verdad. Los que estaban listos, estaban a punto de tomar decisiones, pero no lo hacían por alguna razón, fueron finalmente convencidos. Y aceptaron a Cristo, aceptaron su verdad. Pero no solamente esto, vamos hasta el versículo 43 en adelante. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales, milagros portentosos. Cosas que no se habían visto antes, comenzaron a verse entonces. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Saben por qué pasó esto? Porque resulta que en aquel entonces, cuando se predicó el Evangelio, ellos comenzaron a ser perseguidos y mucha gente perdió su trabajo. Muchos de los que habían aceptado la verdad, al aceptar a Cristo, dejaron de recibir dividendos, perdieron sus oportunidades por aceptar la verdad. Y los que tenían propiedades, las vendieron gozosamente para poder suplir lo que hacía falta a aquellos santos que habían recibido esta verdad. Muy hermoso, ¿no? Versículo 46. Perseveraban unánimes, cada día en el templo. ¿Qué significa unánimes? Estar en un mismo sentir, una misma doctrina, una misma creencia en el Señor.
Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día aquellos que habían de ser salvos. Hermanos, cada día perseveraban en el templo, cada día partían el pan en las casas, hacían la cena del Señor todos los días. Y dice que alababan a Dios con sencillez y con alegría. Eran personas que estaban convertidas a Cristo y reflejaban a Cristo en su manera de ser. Obedecían a Dios en todo. Alababan a Dios y tenían favor con el mismo pueblo. Y el Señor añadía, como dice aquí, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De acuerdo a la lección, entre los muchos que fueron añadidos, habían inclusive sacerdotes. Miremoslo, aquí está, justamente en el capítulo 6, versículo 7 del mismo libro, Hechos 6, 7. La palabra de Dios crecía, Hechos 6, 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aquellos sacerdotes que tenían miedo, aquellos que estaban temerosos de lo que decía el Sanedrín, que había apostatado de la verdad y estaba apartando a la gente del Mesías prometido. Todos aquellos tomaron valor y se acercaron y se unieron con los discípulos. ¿Y saben qué es lo maravilloso de todo esto? Si ustedes miran en Hechos capítulo 1, un poquito atrás, Hechos capítulo 1, versículo 15, ¿cuántos eran ellos al comienzo? Antes de recibir el Espíritu Santo con poder. Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Solo eran 120. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que se multiplicó, como lo leímos ya, a 3,000. Y hasta muchos sacerdotes aceptaron la fe. Pero el número no paró allí. Si ustedes miran también, miren el versículo 4, en Hechos 4:4. ¿Cuántos iban ya un poco después? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres eran como 5,000. Y dice los hombres. No está contando mujeres ni niños que creían en Jesús. ¿Cuánta gente aceptó a Cristo solo por ese derramamiento especial de la lluvia temprana? Y eso no paró allí. Se erigieron iglesias. Y dice en Hechos 8:4, vamos a leer allí en Hechos capítulo 4, Hechos 8:4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hubo una gran persecución allí en Jerusalén. Y a causa de esto, ¿y por qué los persiguieron? Obviamente instigados por los judíos. Sus antiguos falsos hermanos, los que habían sido sus hermanos, dieron testimonio en contra de ellos y de una u otra manera lograron que fueran perseguidos. Y los que fueron perseguidos salieron a todos los lugares de Asia, a diferentes lugares del imperio romano de la época, y fueron a predicar el Evangelio, y de esta manera el Evangelio llegó a todos los rincones conocidos de aquel entonces. La Biblia sí lo dice. Y dice que se eligieron iglesias en todos los lugares. Es por esta razón que el Señor finalmente tomó a Pablo y lo mandó como misionero a los gentiles. Ustedes recuerdan, él escribió cartas a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los diferentes lugares donde habían personas. Allí llegó ese verdadero evangelio. Ahora, mis hermanos y amigos, lo que sucedió en aquel entonces, milagros, prodigios, poder de Dios, obras, sanaciones milagrosas, todo esto ha de repetirse cuando venga la lluvia tardía. Y el poder que ha de venir cuando venga la lluvia tardía sobre los hijos de Dios de la última generación va a ser tan grande y mucho más grande que la que tuvieron los apóstoles en tiempo apostólicos. Lo dice la sierva de Dios. Permítanme, les voy a leer acá una declaración. Una declaración.
Está en el libro 600, en la página 669 del Conflicto de los Siglos y la página 670. Dice, así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así también, escuchen lo que dice acá, la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. ¿Cuál cosecha? De eso vamos a hablar mañana con la ayuda de Dios. Y permítame terminar con una cita que se encuentra en el libro Primeros Escritos, en la página 70. Primeros Escritos, página 70 y 71. Dice así, hablando de la lluvia tardía, porque es lo que queremos recibir. ¿Le gustaría a usted recibir la lluvia tardía? ¿Le gustaría experimentar esa luz, esos milagros, esa providencia de Dios? ¿El poder llevar el Evangelio a miles y miles y millones alrededor del mundo con poder y la gloria de Dios? Aquí hay un secreto que quiero compartir con ustedes. Primeros Escritos, páginas 70 y 71 dice, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Noten lo que está diciendo. Dice que mucha gente va a estar esperando ese día diciendo, llegó la lluvia tardía, ahí es cuando voy a ser transformado, ahí es cuando voy a ser valiente, ahí es cuando voy a predicar el Evangelio. No, dice la sierva de Dios. ¿A cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y escuchen esto, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y haya triunfado del orgullo, del egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Pastor Romero, ¿qué más nos dice el Espíritu de Profecía en cuanto a este tema? Bueno, no sé, pastor, si alcance ya a leer todo. Disculpe, ya pastor. Me quedan un minutito y medio. Pero pues lo que ha dicho es una realidad. La preparación es ya, es ahora. La lluvia, muchos creen y piensan que hay que esperar para que eso venga, pero sabemos que podemos hoy pedir y suplicar. Y quiero, cuando menos esta cita, en estos 2 minutitos, que podamos ver lo que más nos da a saber sobre la realidad de la lluvia tardía. La lluvia temprana ya llegó y ya estuvo. Pero ahora, ¿qué nos dice acerca de la lluvia tardía? ¿Qué podemos hacer? Y vamos a verlo allí en estas notas que tenemos de nuestra hermana Elena G. de White. Y ella dice en esta nota estas palabras: no estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor. Ahora bien, realmente no tenemos que hacer eso. Nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que le importunemos con este asunto. O sea, hay que pedirlo, hay que estar suplicando, hay que rogar. Pero ¿sabes por qué no rogamos? Porque mi vida no va de acuerdo a la vida de Cristo. Porque mi vida no va de acuerdo al pedido que Él nos está haciendo. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. O sea, hay que rogar y hay que pedir. Miremos esta otra cita que nos habla también de esto. Los apóstoles hablaron impulsados por el Espíritu Santo y sus palabras no podían ser contradichas porque las confirmaban extraordinarios milagros llevados a cabo
gracias al derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Ves por qué sucedía el milagro? Hoy hay milagros, es verdad, pero ¿serán en realidad que guardan y que están viviendo conforme la palabra dice? Los discípulos mismos se asombraron de los resultados de esta manifestación y de los rapidez y la abundancia de la cosecha de almas. O sea, como ya decía el pastor, empezaron 12, luego vinieron 120, luego vinieron 5,000. Miren, esta última frase que nos dice ella. En esta frase ella nos habla y nos dice lo que en verdad podemos en sí ver en la confianza en el Señor. Y ella dice, deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Y vaya, qué oraciones, vaya, qué pedido, cómo se perdonaron, cómo se ayudaban unos con otros, cómo es que se apoyaban en las necesidades. Aún dice, si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. ¿Y por qué, hermanos? Porque ya las cosas quizás se ven claramente. Por eso yo hoy puedo decirte, mi querido amigo y hermano, hermana, que en verdad no esperes a que algo maravilloso se manifieste. Empecemos a importunar a Dios, a pedirle al Señor que antes de que las cosas vengan, el Espíritu Santo lo derrame sobre nosotros para empezar en realidad ya a morir primeramente al yo y empezar que el Dios del cielo empiece a hacer las obras que se necesitan hacer a aquellos que también están clamando y pidiendo, aunque no conocen la verdad que tú y yo conocemos, pero que ellos lleguen a entender lo que hoy el Espíritu nos ha dado a conocer. El Señor tiene las puertas abiertas para todo aquel que suplique y ruegue. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén.